Al final del mandato del presidente López Pumarejo, Pedro Castro es nombrado ministro de Correos y Telégrafos, cargo que aprovecha para mejorar los servicios telegráficos, telefónicos y postales de toda la región Caribe. Entretanto, hay nuevas elecciones y regresa al Senado, pero en 1944 hay un fallido golpe de Estado contra el presidente López Pumarejo. Este golpe es perpetrado por el coronel Diógenes Gil, con apoyo de líderes regionales conservadores y liberales, contando asimismo con el consenso del embajador de los Estados Unidos en Colombia, ante las inconformidades que genera la revolución en marcha, de corte decididamente socialista. Los golpistas aprovechan que el presidente se encuentra de visita en Pasto, Nariño, pero el complot es resuelto por Darío Echandía como primer designado a la presidencia, quien toma el mando y en un corto mandato, esperando la reintegración de López Pumarejo, evita la conspiración reemplazando a los funcionarios involucrados por personas de toda confianza y respeto entre la comunidad. Designa entonces nuevamente como gobernador del departamento del Magdalena a Pedro Castro Monsalvo. Pedro Castro se queda en la gobernación del Magdalena hasta el final del segundo gobierno del presidente López Pumarejo, culminando las obras que habían quedado inconclusas por la salida intempestiva del gobernador anterior, José Vives. Concentra su atención en los problemas de Santa Marta, la capital del departamento, donde hay mayor inconformidad por la gestión del presidente López. En 1945 firma el decreto de creación del municipio de Fundación. Quienes vivieron en tiempos de su segunda gobernación recuerdan la pulcritud con la que Pedro Castro manejaba los dineros públicos, mejorando las rentas y sin derroches, pues todos los actos de protocolo como fiestas y recepciones eran pagados con sus rentas personales. Un ejemplo tal vez único en la historia de Colombia. Al final de la presidencia de Alfonso López Pumarejo, Pedro Castro renuncia a la gobernación para postularse nuevamente al Senado y sale elegido en 1946, aunque la presidencia de la República pasa al Partido Conservador con Mariano Ospina Pérez, quien debe enfrentarse a la oposición decidida de Jorge Eliezer Gaitán, exministro, exalcalde de Bogotá, presidente del Partido Liberal y emotivo orador que lidera multitudinarias manifestaciones públicas. Gaitán representa un giro del Partido Liberal hacia una tendencia aún más socialista que la de Alfonso López Pumarejo, al que habían intentado deponer sin éxito los conservadores. El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, desencadenando el Bogotazo y la violencia generalizada en todo el país. El presidente Mariano Ospina logra sortear milagrosamente la crisis, pero queda obligado a nombrar un gabinete de la Unión Nacional, con participación también de los liberales. Así, para el Ministerio de Agricultura, asignado a los liberales, no hay mejor candidato que Pedro Castro Monsalvo. Pedro Castro permanece solo un año en el Ministerio de Agricultura, tiempo en el que aumenta el crédito para los agricultores y brinda una mayor asesoría técnica desde el Estado. Garantiza también la estabilidad de precios para los productos agrarios, crea nuevos distritos de riego, aporta seguridad pública para el campo, para enfrentar la violencia, y lidera una campaña nacional para mejorar la vivienda campesina. El presidente Mariano Ospina Pérez, no obstante su punto de vista ultraconservador, pondera la labor de Pedro Castro como uno de los mejores ministros de Agricultura que ha tenido el país.
Pedro Castro deja el Ministerio de Agricultura para regresar al Senado en 1949, cuando se rompe finalmente, por la intransigencia conservadora, la Unión Nacional producto del 9 de abril. Es testigo en Bogotá de los acontecimientos del 2 de abril de 1949, cuando los conservadores se toman la ciudad, y es testigo también del asesinato en pleno recinto del Congreso del representante a la Cámara Liberal, Gustavo Jiménez, donde resulta también mortalmente herido Jorge Soto del Corral. Pedro Castro se salva milagrosamente de un atentado en las calles de Bogotá contra el candidato a la presidencia del Partido Liberal, Darío Echandía. En el atentado mueren 2 estudiantes, un comerciante y Vicente Echandía, hermano del candidato, quien se retira de la contienda electoral. Pedro Castro sufre una grave depresión, pues el atentado es perpetrado por miembros de la policía militar de su amigo de juventud, el presidente Mariano Ospina Pérez. Es el recrudecimiento de la violencia política a la que se pretende poner fin con una asamblea constituyente en 1952. Pero termina en un golpe de Estado, dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien asume la presidencia el 18 de junio de 1953.